Ya es sábado y tenemos que sumergirnos en ese mar de fregaderas de la semana que justamente en esta que acaba de terminar casi zozobramos, no exagero, porque en efecto quien conduce el timón no sabe ni cómo ni tampoco sabe para dónde. Empecemos por el final. Después de una intensa semana, Donald Trump ha dicho que los problemas que ahora tiene el gobierno de Estados Unidos es con Canadá y no con México, con quien va muy bien. Pues cómo no, si de ahí surge la primera fregadera enorme de la semana, el pésimo manejo diplomático del gobierno federal. No atina más que con demagogia a tratar de enfrentar el enorme aluvión que representa de problemas para nuestro país Donald Trump. Pero también en la política interna viene la segunda fregadera de la semana, la que tiene que ver con solicitar, pedir, convocar a la unidad de todos los mexicanos en contra de este nuevo embate internacional comandado por el presidente estadounidense, cuando quienes están convocando a ello una y otra vez defenestraron a la oposición o convirtieron en opositores y en enemigos a intelectuales, académicos, a periodistas y a medios de comunicación que no formaron ni lo harán parte de la orquesta de la demagogia populista. De ahí se desprenden otras fregaderas, como aquí nosotros las registramos, cuando recordamos que Gerardo Fernández Noroña una y otra vez llenó de adjetivos, les llamó farsantes a los opositores y meses después es uno de estos voceros de la propia unidad, entre otros, desde luego, y ahí se genera un enorme torrente de fregaderas que hemos estado viendo sistemáticamente en relación con este problema. Por eso omito más para saltarme a otro que tiene que ver con la unidad, sí, pero con la unidad de Morena y el gobierno en favor de Rubén Rocha. Ustedes vieron las imágenes, terribles imágenes, de lo que ha estado sucediendo desde hace meses en Sinaloa y diciendo Rubén Rocha que no pasa nada, hasta justamente la que todos vimos y así nos conmovimos el jueves pasado, exigiendo los culiacanenses que acabe la violencia y en particular en contra de los niños, dos de ellos en deceso por culpa del CEO, sí, claro, pero también de la ingobernabilidad, porque eso ha sido en realidad ceder la soberanía de nuestro país, no a otro, no a supuestas y reales amenazas internacionales, sino aquí al CEO que ha tenido sus mejores momentos, su condición más boyante como nunca en la historia lo había tenido. ¡Fuera Rocha! ¡Fuera Rocha! Fue el grito tumultuario, ensordecedor, ahí, en el lugar, en las calles, pero no solo en las calles, también en las redes sociales, donde se hizo tendencia, porque es una expresión orgánica, vale decir, auténtica, de amplísimas capas de la población que exigen que pare esa violencia y, sin embargo, simultáneamente los diputados de Morena estaban apoyando a Rubén Rocha. ¡Qué distancia hay enorme entre la soberbia del poder y una exigencia como esta, tan justificada, tan llena de indignación y de tristeza, y todavía algunos personeros de las, digamos, mafias digitales de Morena diciendo que lo que pasa es que este tipo de manifestaciones son manifestaciones generadas por el PRIAN. Imagínense ustedes. Muchas de esas personas, de esos personajes, se encuentran en este libro que les recomiendo ustedes compren, mi más reciente libro, que ya se encuentra en pues las distintas instancias en las que ustedes pueden comprarlo, Mercado Libre y Amazon. Ahí ustedes pueden adquirirlo y les llega de inmediato. Bestias, monstruos y bufones de la 4T. Y sigamos con las fregaderas, estas que justamente tienen que ver con que los problemas se han generado aquí y por este gobierno, y que una unidad con este gobierno significa en efecto una unidad que estaría apoyando a los cárteles o que estaría
digamos, apoyando también el destrozamiento de la propia democracia mexicana, la tragedia que significan las políticas públicas y la falta de medicamentos, de insumos, de médicos y de personal. Así es que qué bueno que en efecto dentro de estas fregaderas de la semana y en esta misma relatoría puedo decirles a ustedes que los partidos políticos con registro nanay no aceptaron, hasta ahora no han aceptado y en buena hora tener absolutamente ningún tipo de unidad. Y bueno, como ya hemos visto también esta enorme distancia, porque aquí se imbrica la siguiente fregadera entre los dos aspectos, el internacional y la situación de inseguridad que estamos viviendo, la fregadera de la semana que también nos llega por cortesía de quien fuera la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo así, en una entrevista con La Silla Rota, que Donald Trump en su primera etapa como presidente de la República presionó a Andrés Manuel López Obrador y este cedió. Así como se escucha. Eso sí es ceder la propia soberanía. Esa es la expresión que tiene siempre de cobardía aquellos tiranos que ahora, como Andrés Manuel López Obrador, mueven los hilos del poder a través de Claudia Sheinbaum. Sí, por supuesto que es esa una fregadera de la semana, como lo es el hecho de toda la inseguridad que hay en el país. ¿Ustedes recuerdan a Altagracia Gómez con su vestido de más de 50,000 pesos? Y con ese donaire, digamos, aristocrático, hablando del pueblo mexicano, diciendo que habría que invertir y que viajar, subrayo viajar, en México y solo en México. Cuando durante la semana vimos, ustedes lo vieron, videos en donde una familia estuvo a punto de ser asaltada en una carretera, y también el jueves pasado se dio a conocer otro en donde, viendo la policía este tipo de estropicios, no hizo nada y dejan a la intemperie a quienes en efecto ya no podemos disfrutar de las propias carreteras. Aquí en mi cuenta de Twitter ustedes pueden revisar todo lo que es la pormenorización de estas fregaderas que les estoy diciendo, entre quienes piden la unidad y en efecto nos quitaron el carácter de mexicanos. Aquí les recuerdo cuando ellos me refiero al gobierno federal y a todos esos bufones y farsantes de la 4T que así aplaudían porque decían que nosotros no éramos mexicanos porque criticábamos al gobierno, y nosotros, al no ser mexicanos o traidores a la patria, nos quitaron la bandera en al menos 2 manifestaciones multitudinarias. Ustedes lo recuerdan. Y finalmente la fregadera que tiene que ver con un gobierno como el mexicano, diciendo que Donald Trump no está respetando las leyes, cuando miren, pero si achú es el gobierno mexicano quien no ha respetado absolutamente ninguna ley, se ha pasado por debajo del arco del triunfo, leyes e instituciones, y así se ha ido destruyendo a la propia democracia. Estas son solo algunas de las fregaderas, porque seguramente ustedes podrán decir, Marco, te falta decir que el fallecimiento de estos 2 niños en Culiacán, según el gobierno local, se debe a que se usan vidrios polarizados. Háganme ustedes el favor. Desde luego que todo lo tenemos en este torrente de fregaderas que nosotros seguiremos registrando, porque tenemos la confianza plena en la inteligencia de la sociedad, en que los datos puros y duros van colocando en su justa dimensión, que es pequeñita en términos intelectuales y políticos, el gobierno de la 4T, y que es enorme en términos de la tragedia que suscita este impulso de las políticas públicas. Solo señalé por arriba el tema del resquebrajamiento de la salud, pero ustedes ya han visto los distintos videos, los testimonios de los niños que no tienen medicamentos contra el cáncer, videos, quiero decir, de personas que están esperando a que les den atención médica en distintos lugares, como nosotros les advertimos también. ¿Se acuerdan? Esto fue en octubre. Venía una enorme crisis en el Hospital General, ya se encuentra también en el Hospital General de la Ciudad de México una enorme crisis
de tal suerte que así está viviendo nuestro país en una situación cada vez más complicada y que a nosotros nos impele desde luego la misión, la responsabilidad de registrar todas esas noticias, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turco.